El enfoque formativo de la evaluación y la comunicación de los logros de aprendizaje de los alumnos. Comunicar los logros de aprendizaje en distintas evaluaciones desde el enfoque formativo. El enfoque formativo de la evaluación privilegia el aprendizaje de los alumnos. Por esta razón, cualquier acción al respecto que se realice tendrá como propósito fundamental verificar que los alumnos aprendan. En este sentido, la comunicación de los logros del aprendizaje es fundamental, ya que incide en la autoconcepción del alumno como aprendiz, su autoestima y motivación para aprender, propiciar la autorregulación, facilitar la identificación de lo que interfiere en el aprendizaje, generar información para retroalimentar la intervención docente, orientar a las madres, los padres de familia o tutores en la formación de los alumnos e incluso informar a otros docentes sobre cómo es o ha sido el proceso de aprendizaje de cada alumno. Comunicar los logros de aprendizaje de los alumnos es una de las responsabilidades del docente, por lo que tal comunicación debe permitir mejorar el aprendizaje, es decir, una comunicación de los logros de aprendizaje de los alumnos pertinente en tiempo y forma posibilitará que la evaluación sea para aprender, como se señala en el principio pedagógico séptimo del Plan de Estudios 2011, Educación Básica. Comunicación de los logros del aprendizaje. Se debe propiciar mejoramiento en la práctica docente, permitir a otros docentes conocer cómo es o ha sido el proceso de aprendizaje de los alumnos. Es responsabilidad del docente, propicia en los alumnos el desarrollo de la autorregulación, incide en la autoestima, el autoconcepto y la motivación para aprender. Permite identificar lo que interfiere en el aprendizaje para tomar decisiones al respecto. Promueve el mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos y orienta la contribución de los padres o tutores en la formación de los alumnos. Evaluar para aprender sugiere iniciar con un análisis de lo que hace con los resultados de cada una de las evaluaciones que se realizan en el aula y en la escuela. Algunas preguntas que pueden orientar la reflexión son: ¿qué se hace con los resultados de las evaluaciones? ¿Cómo comunican? Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo se hace? Si no se comunican resultados, ¿por qué no se hacen? Además, ¿se consideran los resultados de las evaluaciones para mejorar el aprendizaje de los alumnos? Las respuestas a estas interrogantes permitirán a los docentes encontrar en las acciones relacionadas con la evaluación se hacen evidentes sus valores. En palabras de San Martín, la evaluación es la actividad en la que principalmente se pone de manifiesto los valores del profesorado. Por ello, el contrato didáctico de cada enseñante se comunica a los estudiantes de forma implícita al evaluar, no solo cuando se califica, sino también cuando se opina sobre cómo trabajan, se comentan sus errores y aciertos o sugieren estrategias para superar las dificultades. Al respecto, la evaluación formativa permite recuperar información diversa para valorar si la planificación desarrollada es adecuada o si se requiere realizar ajustes para que se ajuste a la necesidad del aprendizaje de los alumnos. Explicar a los alumnos qué va a aprender y cuál es la razón de hacerlo es el primer paso para introducir los resultados de la evaluación. Este punto se recomienda examinar los aspectos que integra el proceso de evaluación propuesto por Black y Coffey 2001, citado por Shepard, el cual plantea 3 preguntas claves: ¿a dónde tratar de llegar? ¿Dónde estás ahora? ¿Y cómo puedes llegar ahí? Identificar el aprendizaje esperado que se pretende lograr y compartirlo en los alumnos es un lenguaje claro y apropiado acorde a su nivel de desarrollo y de aprendizaje. Permitirá a los docentes tener precisión de lo que se espera de los alumnos y prepararlos para iniciar las tareas de aprendizaje. También se requiere propiciar la disposición para llevar a cabo acciones como compartir los resultados de la evaluación, así como ayudar a los alumnos a identificar sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores con objeto de que sepan qué necesitan para lograr los nuevos aprendizajes y, en consecuencia, seleccionar las estrategias didácticas para ello.
Compartir criterios y verificar que los alumnos los comprendan con respecto a la evaluación ayudará a valorar los progresos de estos durante los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, escuchar la valoración del alumno acerca de sus progresos e indagar cómo lo han logrado y cuáles han sido los obstáculos que ha enfrentado brindará información valiosa para la toma de decisiones y será una oportunidad para corroborar si efectivamente los alumnos comprenden lo que se espera que aprendan y lo que deben hacer para alcanzarlo. La comunicación de las evaluaciones inicial del proceso y final desde el enfoque formativo. ¿Qué se evalúa? Evaluación inicial. Conocimientos previamente construidos, razonados y estrategias espontáneas, actitudes y hábitos adquiridos, representaciones de la tarea que se propone. En la evaluación del proceso, ¿qué se evalúa? Progresos en el aprendizaje y saberes nuevos, razonamientos y representaciones mentales del alumno, estrategias empleadas por el alumno para aprender. Evaluación final, ¿qué se evalúa? El logro de los aprendizajes esperados, es decir, la conexión entre los saberes previos y los nuevos, aprendizajes no logrados e interferencias en el aprendizaje de los alumnos. ¿Cuándo se lleva a cabo? En la evaluación inicial al inicio de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en evaluación del proceso durante los procesos de enseñanza y aprendizaje, en la evaluación final al final de los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Para qué se realiza? En la evaluación inicial, para que el docente diseñe la planificación y estrategias de enseñanza de acuerdo con las necesidades de aprendizaje de los alumnos, para que los alumnos identifiquen sus saberes previamente construidos. En la evaluación de proceso, ¿para qué se realiza? Para conocer y dar seguimiento a los progresos en el aprendizaje de los alumnos durante la enseñanza y el aprendizaje, para conocer y analizar los procesos seguidos por los alumnos y para adecuar las estrategias didácticas a las necesidades de los alumnos. En la evaluación final, ¿para qué se realiza? Para dar seguimiento al aprendizaje de los alumnos, para adecuar las estrategias didácticas a los progresos de los alumnos y para elaborar un juicio a partir de los resultados de los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Cuáles son los propósitos de la comunicación? En la evaluación inicial, motivar el aprendizaje y compartir con los alumnos las retroalimentaciones al proceso de aprendizaje. En la evaluación de proceso, ¿cuáles son los propósitos de la comunicación? Pues conocer los progresos en el aprendizaje de los alumnos, analizar con los alumnos las estrategias empleadas y acordar con los alumnos estrategias de autorregulación que mejoren los procesos de aprendizaje. En la evaluación final, ¿cuáles son los propósitos de la comunicación? Establecer acuerdos para mejorar el aprendizaje, orientar el desarrollo de la autorregulación del alumno e identificar las necesidades de apoyo y toma de decisiones. Características de los tipos de evaluación por quienes intervienen en ella. Heteroevaluación. Suele ser la más empleada por los docentes para valorar los progresos en el aprendizaje de los alumnos y emitir juicios. Este tipo de evaluación los docentes deben comunicar los resultados obtenidos e indagar las causas de lo que no fueron esperados o cuando los alumnos mostraron alguna dificultad y en consecuencia los aprendizajes no se lograron. Coevaluación. Se refiere a las evaluaciones realizadas entre los alumnos. Es conveniente que estos comprendan y apliquen los criterios de evaluación establecidos para la actividad o el producto que será objeto de evaluación, según sea el caso, de manera que realmente se cumpla la función de valorar los aprendizajes entre pares. Incluso se recomienda que antes de iniciar la coevaluación, el docente modele la aplicación de los criterios que va a emplear. Establecer y compartir las reglas de coevaluación permitirá que los alumnos la realicen correctamente. Autoevaluación. Se realiza cuando el alumno evalúa su propio desempeño. Esta evaluación comparte el aprendizaje como una meta colectiva y personal, el conocimiento y la adecuada aplicación de los criterios de evaluación, un ambiente propicio y la disposición hacia la colaboración permanente en el logro de los mejores aprendizajes. La heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación. Considerando que la evaluación debe ser parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje, es conveniente usar diferentes tipos de evaluación, auto, co y heteroevaluación.
En la heteroevaluación es muy importante que el docente identifique los aspectos que favorecen u obstaculizan el logro de los aprendizajes y brinde retroalimentación a los alumnos para mejorar su desempeño. En la coevaluación es imprescindible identificar cómo los alumnos comunicarán entre ellos los resultados o aspectos que se van a mejorar de los productos de sus compañeros. En síntesis, la coevaluación requiere de la concreción en el aula y en la escuela de dos principios pedagógicos señalados en el Plan de Estudios 2011. Generar ambientes de aprendizaje y trabajar en colaboración para construir aprendizajes. Por tanto, para la coevaluación se refiere a que el docente realice un trabajo previo con el grupo, con el fin de que los alumnos consideren que todos los integrantes, incluyendo el docente, compartan la misma meta, el aprendizaje, y para ello realicen dicha evaluación. La coevaluación entre pares favorecerá el mejoramiento de aprendizaje, ya que al valorar el trabajo entre compañeros y dialogar sobre la forma en que lo realizaron, así como lo que se les dificultó y facilitó, permitirá hacer una evaluación con base en los criterios establecidos, detectar dificultades o aspectos de mejora, proporcionar sugerencias e incluso compartir estrategias para la realización de la tarea propuesta. La autoevaluación reporta importantes beneficios para los alumnos. Al respecto, Rebecca Angijovic señala: cuando el alumno asume un rol activo, protagónico, dentro del campo de la evaluación, tendrá más posibilidades de revisar sus tareas y mejorarlas. La autoevaluación es, entonces, un proceso en el cual el estudiante reflexiona sobre la calidad de sus trabajos, los analiza y emite un juicio de valor a la luz de los criterios previamente establecidos, con la intención de mejorar su aprendizaje y convertirse en un aprendiz autónomo. Otros especialistas en evaluación han señalado que el desarrollo de la autonomía y la autorregulación son los principales beneficiarios de la autoevaluación. La autoevaluación se requiere que el alumno pueda compartir y dialogar sus conclusiones con otros compañeros o con el docente, con el fin de contrastarlas y recibir la retroalimentación adecuada para mejorar su aprendizaje. Finalmente, es preciso señalar que la comunicación de los logros de aprendizaje de los alumnos en el contexto del enfoque formativo de la evaluación se fundamenta en el diálogo. Esto debe generar retroalimentación para que el evaluador y el evaluado, por ello, el docente, debe propiciar y participar en el intercambio de puntos de vista y crear ambientes que permitan mejorar el nivel de desempeño de los alumnos y la calidad de los aprendizajes. La elaboración de juicios durante el proceso de evaluación, una responsabilidad ética y social. A lo largo de la educación básica, los juicios elaborados por los docentes acerca de los logros de aprendizaje de los alumnos a partir del proceso de evaluación se concretan en los niveles de desempeño desde la educación preescolar hasta la educación secundaria, a los que se agregan referentes numéricos, calificaciones, en los dos últimos niveles de este tipo de educación. La evaluación. La evaluación contribuye a la elaboración de juicios del docente acerca de los logros de aprendizaje de sus alumnos. Desde el enfoque formativo, la información que se obtiene durante el proceso de evaluación debe analizarse para detectar lo que el alumno no ha logrado aprender, identificar lo que puede obstaculizar aprendizajes posteriores y determinar los aspectos, la secuencia didáctica que debe modificar. Para aplicar el enfoque formativo se requiere reconocer que la manera de llevar a cabo la evaluación condiciona qué y cómo aprenden los alumnos. San Martín agrega que también condiciona cómo enseña el docente. La evaluación desde el enfoque formativo debe ser congruente con el desarrollado previamente los procesos de enseñanza y aprendizaje. El docente debe cuidar y procurar la relación con el aprendizaje esperado, los criterios de evaluación establecidos y las estrategias didácticas empleadas y adecuadas a las necesidades de los alumnos, ya que los resultados obtenidos darán validez a la evaluación. En este sentido, San Martín propone las siguientes recomendaciones para implementar el enfoque formativo de la evaluación. Construir criterios de evaluación que represente un nivel de exigencia alcanzable, pero no insustancial para que aprenda. Proponer instrumentos de evaluación variados para que cada alumno sea evaluado con el que sea más útil, porque no todos los alumnos aprenden de la misma forma.
Tener disposición para afrontar cada problema de forma diferenciada. Cuando las dificultades son muchas, lo recomendable es jerarquizarlas para atenderlas una por una. Concretar compromisos de trabajo personales y de ayuda para revisarlos periódicamente. Organizar ayudas entre compañeros, es decir, propiciar el aprendizaje colaborativo. Proponer actividades en las que el alumno pueda comprobar que está aprendiendo. La evaluación en educación básica. La evaluación en educación básica. Periodos de la educación básica. Primer periodo. Los grados y niveles es de primero a tercero de educación preescolar. Tipo de evaluación es cualitativa. Niveles de desempeño, nivel de desempeño y o referente numérico son niveles de desempeño. En el segundo periodo de primero a tercero de educación primaria, el tipo de evaluación es cualitativa y cuantitativa. Y niveles de desempeño y o referentes numéricos son niveles de desempeño y referentes numéricos. En el tercer periodo, que es de cuarto a sexto de educación primaria, el tipo de evaluación es cualitativa y cuantitativa. Y el nivel de desempeño y o referentes numéricos son niveles de desempeño y referentes numéricos. En el cuarto periodo abarca del primero a tercero de educación preescolar. El tipo de evaluación es cualitativa y cuantitativa y son niveles de desempeño y referentes numéricos. En todos ellos, la función de la evaluación es constatar los aprendizajes de los alumnos y alumnas, sus logros y las dificultades que manifiestan para alcanzar las competencias señaladas en el conjunto de campos formativos como uno de los criterios para diseñar actividades adecuadas a sus características, situaciones y necesidades de aprendizaje. Identificar factores que influyen o afectan en el aprendizaje de los alumnos y alumnas, incluyendo la práctica docente y las condiciones en que ocurre el trabajo educativo como base para la valoración, su pertinencia o modificación. Mejorar la acción educativa de la escuela, la cual incluye el trabajo docente y otros aspectos del proceso escolar. Determinar la acreditación de bloques, asignaturas y grados. La asignación de niveles de desempeño y referente numérico, una responsabilidad social y ética. La asignación de diferentes niveles de desempeño y referentes numéricos. El docente incorpora la evaluación como parte de la enseñanza y el aprendizaje. También identifica los aprendizajes esperados y las características de su grupo. Selecciona estrategias didácticas e instrumentos de evaluación. Establece y comparte los criterios de evaluación. Elige evidencias de aprendizajes relevantes, válidas y confiables. Analiza las evidencias del desempeño de sus alumnos. Asigna niveles de desempeño y referentes numéricos según sea el caso. En educación preescolar hay aspectos del desempeño que no requieren como evidencia un producto. Por ejemplo, las notas del docente pueden dar cuenta del avance de las competencias de los alumnos. Se ha promovido la idea de que el docente tiene que hacer una valoración del avance en sus alumnos, basándose en los expedientes personales de los niños, que podrían contener información de anotaciones, productos e incluso fotografías. Es decir, el docente de diversas formas y con diversos recursos puede documentar cómo los niños ponen en práctica sus competencias. La asignación de los niveles de desempeño representará lo que cada alumno aprendió y será la base para identificar los posibles obstáculos, atenderlos y que los niños continúen aprendiendo. No obstante, la asignación de niveles de desempeño y de referente numérico tienen un componente ético. La cartilla de educación básica y el documento de registro de comunicación. La cartilla de educación básica es un instrumento de comunicación que integra la especificación de los apoyos que requiere el alumno y la explicación de lo que el docente ha identificado que interfiere o favorece en el aprendizaje del alumno. Esta información, junto con los niveles de desempeño y o referentes numéricos, son el insumo básico para el diálogo comprensivo entre el docente y el destinatario de la cartilla, los alumnos y sus madres, padres de familia y tutores. Aprender a comunicar y comunicar para aprender.
Al comunicar los logros de aprendizaje desde el enfoque formativo, se busca propiciar que todos los alumnos mejoren sus aprendizajes, tanto quienes alcanzaron los esperados como los que no lo han logrado. La comunicación implica llevar a cabo un diálogo en un ambiente de confianza que propicie el intercambio de ideas, experiencias y dudas entre los docentes y el alumno, la familia y sus colegas. El contenido de esta comunicación se determina por la retroalimentación que genera el docente a partir de la valoración de los logros del aprendizaje de sus alumnos. Por retroalimentación se entiende aquella información que contiene los juicios de valor sobre el aprendizaje del alumno, la explicación de la brecha existente entre el aprendizaje esperado y el logrado, o bien sobre el logro de aprendizaje y las orientaciones que permitirán al alumno mejorar sus aprendizajes. La comprensión de estos tres tipos de información por parte del alumno, las madres, los padres de familia o cualquier otro destinatario durante la comunicación dará sentido a la retroalimentación y generará un cambio que permita el cumplimiento de su propósito. Rebecca Angelovich, 2010, señala algunos aspectos que pueden considerarse en la retroalimentación y sirven de base para llevar a cabo comunicación con los alumnos, madres, padres de familia o tutores y con los colegas docentes. Entre dichos aspectos destacan los siguientes. La retroalimentación abarca desde los conocimientos de los alumnos, sus procesos de aprendizaje, su autoestima y su motivación hasta sus acciones futuras. Cada evaluación debe incluir la comunicación de los logros de aprendizaje y por tanto la retroalimentación. La retroalimentación se hace sobre lo que ya sucedió, sin embargo, debe establecerse un puente entre lo logrado y aquello por mejorar en el futuro inmediato. Cuando el alumno comprende que la retroalimentación favorece el análisis de sus resultados y cómo puede mejorarlos, permite que establezca un diálogo con él, es decir, que se le considera un actor activo y no solo un receptor de información, ya que en la medida en que se expresan sus inquietudes, dudas y valoraciones y las contrarresta, el punto de vista del docente o de sus compañeros puede esclarecerla y contar con información para realizar cambios y mejorar su aprendizaje. La elección entre retroalimentación grupal y la individual deberá considerar las características del grupo. La retroalimentación debe buscar establecer una conversación que permita comprender al otro y propiciar el intercambio y el contraste de puntos de vista. La comunicación de los logros con los alumnos. La comunicación a los alumnos de los logros de aprendizaje no tiene una forma única de realizarse, por lo que será la experiencia y el conocimiento del docente sobre ellos lo que permitirá elegir más adecuada. A continuación se presenta un conjunto de sugerencias acerca de qué debe incluir la comunicación. La primera consideración es que si los alumnos reciben una retroalimentación que los motive y oriente adecuadamente, podrán aprender a autorregularse, a autorregular sus procesos de aprendizaje. En otras palabras, aprenderán a aprender y tendrán interés en lograrlo. En la educación preescolar, el docente desempeña un papel más activo en este proceso, ya que va mostrando al niño o a la niña a través de sus intervenciones cómo obtener mejores resultados. Estas intervenciones, de acuerdo con Fons, estimulan la autorregulación. Como afirman esta autora, también los niños pueden aprender con la ayuda del adulto a analizar qué sucedió en la realización de sus actividades, qué condiciones y estrategias facilitaron tal o cual resultado o condujeron a tal o cual situación satisfactoria o enojosa, y hacer propuestas de modificación de estrategias y condiciones para las próximas actividades. En atención a la edad de los alumnos, la comunicación con ellos debe basarse en observaciones de lo que el alumno ha aprendido y cómo lo ha logrado. Además, Fons recomienda confiar absolutamente en las capacidades del niño y acoger todas sus respuestas como las más interesantes que sucedan en el día. No imponer los criterios del adulto, es decir, no manipular o dirigir las preguntas para que el niño responda lo que el adulto pretende. Saber esperar nuevas respuestas y preguntar por parte del alumno. Ayudar al alumno a comprender el presente para intervenir el futuro. Comunicación al alumno de los logros del aprendizaje. 1 es valoración del logro de los aprendizajes de los alumnos. 2, explicación de la brecha entre el aprendizaje esperado y lo aprendido. 3, explicación por parte del alumno sobre su proceso de aprendizaje. 4, orientación y apoyo para la autoevaluación del alumno. Y 5, acuerdos sobre acciones para mejorar el aprendizaje.
La evaluación del logro de los aprendizajes del alumno son juicios que construye el docente con base en el proceso de evaluación y con base en ese fundamento es importante explicar a los alumnos cómo se llegó a ellos. 2. La comunicación debe abordar, cuando sea el caso, la brecha entre el aprendizaje esperado y el logrado, teniendo como punto de partida los avances para introducir lo no alcanzado. 3. Abordar los aprendizajes esperados y los alcanzados para establecer entre unos y otros. Se debe verificar que el alumno comprenda los aprendizajes que se persiguen. 4. Dirigir la conversación para que el alumno reflexione cómo aprende. En esta parte de la comunicación conviene retomar sus logros y las estrategias, así como las acciones y decisiones que lo llevarán a obtenerlo. 5. A partir del análisis de los resultados, el docente y el alumno establece metas cuya principal característica consiste en que deben construir un reto alcanzable para el alumno. Además, ellas deberán ir acompañadas de una estrategia que lo guíe para alcanzarlo. La comunicación de los logros a las madres, los padres de familia o tutores. A partir del diálogo y una vez que las madres, los padres de familia o tutores cuentan con la información adecuada, ellos pueden contribuir al desarrollo de hábitos, de procedimientos de la vida cotidiana y de actividades que favorezcan el aprendizaje, ayudar a sus hijos o pupilos a aprender a organizar el tiempo que debe dedicar a los compromisos adquiridos o a las tareas, desarrollar actitudes positivas hacia el estudio y el aprendizaje, fomentar actitudes para una mejor convivencia en la escuela y para la colaboración con sus compañeros, propiciar situaciones que favorezcan su aprendizaje, brindar el respaldo a sus hijos o pupilos requiere para saber que pueden ser aprendices exitosos, fortalecer la motivación para aprender y para mejorar los aprendizajes. La motivación familiar es importante para los alumnos porque les brinda el respaldo y la confianza emocional que necesitan en este periodo de su vida. Por esta razón, la comunicación con las madres, los padres o los tutores respecto a los logros de los aprendizajes de sus hijos o pupilos también debe iniciar con el reconocimiento de los logros. El docente debe procurar una comunicación constante con las madres, los padres de familia o tutores y no solo esporádicamente cuando el alumno presenta ciertas dificultades o cuando deben firmarse las cartillas de evaluación básica. La comunicación de los logros de aprendizaje y el mejoramiento de la práctica docente. Desde la evaluación diagnóstica se efectúa al comienzo del ciclo escolar. Los docentes hacen ajustes a la enseñanza para que se adapte a las características y necesidades del aprendizaje de los alumnos. Lo mismo sucede al principio de los procesos de enseñanza y aprendizaje de cada secuencia didáctica. Después de la evaluación inicial, los docentes revisan las estrategias didácticas para hacer las modificaciones que permitan que los alumnos logren los aprendizajes esperados. Estos primeros ajustes a las evaluaciones del proceso brindan información que permiten a los docentes reelaborar o implementar otras estrategias didácticas para superar los obstáculos que presentan los alumnos en sus avances respecto a los aprendizajes esperados. El proceso de evaluación que el docente lleva a cabo sobre el logro del aprendizaje de los alumnos es un insumo de información importante para reflexionar sobre su práctica docente, así como para la comunicación de los logros a los alumnos y a las madres y padres de familia. En el proceso, la experiencia y el conocimiento que el docente ha obtenido de cada alumno y del grupo durante el ciclo escolar dará significado a la información recopilada y le permitirá tomar decisiones de manera más asertiva y comprensiva. La evaluación de la enseñanza que permite mejorar la práctica docente va más allá de la comunicación de los logros del aprendizaje e incluye, según San Martín, al menos las siguientes componentes: detectar la adecuación de los aprendizajes a una determinada realidad escolar y la coherencia entre ellos en relación con los contenidos, las actividades de enseñanza y los criterios de evaluación aplicados, emitir juicios de los aspectos que convienen reforzar y de las posibles causas de las incoherencias detectadas, tomar decisiones acerca de cómo innovar para superar las deficiencias observadas. La posibilidad de innovar y mejorar la práctica docente se relaciona directamente con la disposición del docente para evaluar su propio desempeño y aprovechar las oportunidades que le ofrece la evaluación y la comunicación de los logros del aprendizaje de los alumnos, con el objeto de recopilar y sistematizar la información que le permita autorregular su desempeño profesional. Sugerencias para la asignación de niveles
de desempeño y referentes numéricos y la comunicación. ¿Cómo definir los niveles de desempeño en la cartilla de educación básica y en educación preescolar? Durante los periodos de registro en educación preescolar, el docente deberá recopilar la información necesaria para elaborar juicios sobre el proceso de aprendizaje de sus alumnos en relación con lo esperado y decidir el nivel de desempeño de cada uno. Esto significa que para la asignación de niveles de desempeño, el docente deberá hacer un seguimiento del proceso de aprendizaje y los avances en los esperados mediante los instrumentos de evaluación correspondiente. Por ejemplo, la producción de los alumnos, los registros de observación y el diario de la educadora. 2. Analizar la información recabada antes que concluya los meses de noviembre, marzo y julio en el ciclo escolar, para, inciso A, definir los apoyos específicos que requieren los alumnos que hayan presentado dificultad en su desempeño con el fin de mejorar su aprendizaje. Inciso B, señalar la situación que interfiere o puede favorecer el desempeño del alumno. 3. Determinar el nivel de desempeño que corresponde a cada alumno. Para dar seguimiento al proceso de aprendizaje y a los avances en aquellos esperados, se sugiere que desde la planificación y la selección de situaciones didácticas, el docente defina las evidencias de aprendizaje que obtendrá de ellas y que serán representativas de los procesos de aprendizaje. El análisis de la información recopilada deberá partir de las observaciones sobre el proceso de aprendizaje de cada alumno, lo que permitirá identificar los avances de cada niño y niña de su grupo. Asimismo, el docente analizará sus notas para valorar quiénes requieren un apoyo adicional para mejorar su aprendizaje, de qué tipo debe ser y qué acciones debe efectuar junto con la familia y la escuela. Finalmente, el análisis le permitirá distinguir cuándo y para qué alumnos es necesario señalar las situaciones que interfieren o favorecen su aprendizaje. Una vez concluido el análisis de la información, el docente podrá asignar los niveles de desempeño a cada alumno o a partir de establecer la relación entre el primero y los descriptores de cada nivel de desempeño. ¿Cómo asignar niveles de desempeño y referentes numéricos en educación primaria y secundaria? La determinación del nivel de desempeño y referente numérico que corresponda a cada alumno durante un bloque se sustenta en el proceso de evaluación realizado junto a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ello, se sugiere que la planificación se incorpore en la evaluación indicando el aprendizaje esperado, en tanto es el referente de la evaluación, los momentos en que se llevaron a cabo las evaluaciones inicial o diagnóstica, la formativa o el proceso y la final o sumativa. Para cada una de estas evaluaciones conviene indicar tipo de evaluación por quienes participan en ella, es decir, auto, co y heteroevaluaciones, criterios para evaluar el logro de los aprendizajes esperados, técnicas e instrumentos de evaluación que se utilizarán para conocer el logro de los aprendizajes, evidencias de aprendizaje que se consideran para la evaluación, el tiempo destinado a la comunicación de los logros de aprendizaje. Aun cuando la planificación pueda modificarse durante los procesos de enseñanza y aprendizaje del bloque, incluir en ella la evaluación permite establecer cómo se ejecutará su proceso en cada secuencia didáctica, proyecto o estudio de caso para organizar la información con que el docente podrá generar su juicio respecto a los procesos de aprendizaje y los logros de cada alumno y posteriormente sintetizarlo en niveles de desempeño y referentes numéricos. Para la elaboración de los juicios se sugiere 1. Analizar la información seleccionada antes del periodo de registro que corresponde a cada uno de los 5 bloques en que se organizan los contenidos de las asignaturas para, inciso A, establecer un juicio sobre el proceso de aprendizaje en relación con los aprendizajes esperados y el logro de los mismos. B. Definir apoyos específicos que requieren los alumnos cuyo logro de aprendizaje no sean los esperados, para que cuenten con la ayuda necesaria por parte del docente, la familia y la escuela para mejorarlos. Inciso C. Seleccionar las situaciones que interfieren o favorecen el aprendizaje del alumno en los casos que se considere pertinente. 2. Asignar el nivel de desempeño y el referente numérico que corresponda a cada alumno. A continuación se mencionan algunas precisiones para estas dos acciones. Establecer juicios sobre los
logros de aprendizaje de los alumnos durante un bloque se logra al analizar las evidencias de aprendizaje relevante respecto del aprendizaje esperado que se evalúa, las cuales son válidas y confiables porque fueron objeto de enseñanza, y para seleccionarlas se establecieron previamente criterios de evaluación. Con los niveles de desempeño, el docente expresará una valoración del proceso de aprendizaje de cada alumno, ya que dichos niveles corresponden a la valoración cualitativa. De acuerdo con el enfoque formativo, todas las evaluaciones que se realicen tienen como propósito mejorar el nivel y la calidad de los aprendizajes de los alumnos. Por ello, este proceso no debe realizarse de manera aislada respecto a la comunicación de los logros del aprendizaje obtenidos durante cada evaluación efectuada en el bloque. ¿Cómo comunicar a los alumnos los logros aprendidos? Con la comunicación de los logros de aprendizaje desde el enfoque formativo de la evaluación se busca contribuir al mejoramiento del nivel y la calidad de los aprendizajes de los alumnos. Al tratarse de comunicación, es fundamental que el docente establezca un diálogo con el propósito de dar a conocer su juicio de valor sobre los logros de aprendizaje e indagar las causas de estos logros a partir de escuchar al alumno. Se sugiere al docente que durante este diálogo confíe absolutamente en las capacidades del alumno y tenga en cuenta todas sus respuestas con respeto y seriedad, dándoles la importancia que se merecen. No manipulen las preguntas para que el alumno dé las respuestas que usted espera y no las que él considere. Considere recibir del alumno nuevas respuestas y preguntas por su parte. Durante la comunicación de los logros de aprendizaje es necesario brindar retroalimentación, es decir, propiciar la información que contiene los juicios de valor sobre el aprendizaje, la explicación de la brecha existente entre el aprendizaje esperado y el logro o sobre el logro del aprendizaje, y las orientaciones que le permitirán mejorar sus aprendizajes, pero también indagar sobre las causas de dichos resultados. Para que dicha comunicación se cumpla con el propósito del enfoque formativo, se sugiere 1. Apoyar al alumno para que realice una autoevaluación sobre el proceso de aprendizaje, identifique qué le ha dado mejores resultados y qué y cómo mejorar. 2. Establecer acuerdos sobre acciones que mejoren el aprendizaje, los que despertarán el interés y compromiso del alumno y les permitirán comprender que la evaluación puede apoyar su aprendizaje, lo cual no concluye al ser evaluado, porque siempre tendrá la oportunidad de continuar aprendiendo y de hacerlo cada vez mejor. Además, se sugiere que el docente sea consciente del impacto que la comunicación puede producir en el alumno, ya que al informarles cuáles fueron los logros y escuchar la explicación de ellos, se incide de manera negativa o positiva en su proceso de aprendizaje, su autoestima, la motivación para aprender, ya que esto impulsa al alumno a enfrentar nuevos aprendizajes y superar lo que pueda obstaculizar su proceso. Si los acuerdos representan retos alcanzables y el alumno cuenta con las herramientas y el apoyo del docente para conseguirlos, podrá mejorar su aprendizaje. Una comunicación exitosa de los logros del aprendizaje de los alumnos redundará en la mejora de sus aprendizajes, pero también en su autoestima.